Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta noche. Gusto saludar a la familia, hermanos, amigos. Dios les bendiga en esta noche. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios y para eso pues les invito a que me acompañen. Usted tiene ahí su Biblia a su lado, pues acompáñenme a leer unos versículos de la palabra de Dios ahí en Efesios. Vamos a leer ahí en Efesios 1 del 3 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así vamos a orar a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que Dios nos ayude y pues abra nos dé entendimiento para pues poder, ¿verdad?, comprender su palabra y así pues cada día, ¿verdad?, vivir de agrado ante los ojos de Dios. Padre celestial, mi Dios, lleno de amor y misericordia, Señor, en estos momentos, Señor, venimos a usted, Señor, pidiendo misericordia tenga para con nosotros, Señor. Nos ayude, Señor, necesitamos de usted, Señor. Reconocemos que sin usted nada somos, Señor. Venimos a usted pidiendo su misericordia, nos perdone. Y pues, mi Dios santo, necesitamos de usted. Necesitamos de su guianza para seguir en su santo camino, Señor. Y así a cada uno de los que nos escuchan, Señor, de los que nos ven, Señor. Estamos todos en sus manos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Vamos a leer ahí, ¿verdad?, la palabra de Dios en Efesios. Ya leímos, ¿verdad?, en Efesios del capítulo 1, del 3 al 7, la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo se expresa, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues también nosotros podemos decir, cuando pues venimos a Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, pasamos a ser sus hijos de Dios. Y también podremos decir lo mismo, como ahí dice: bendito gloria a Dios.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Con bendición espiritual, que es lo más importante. Porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Primero lo espiritual. Gloria a Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Acá podemos ver muy importante la palabra de Dios. Aquí dice, o sea, lo que nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros ya estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que ya estábamos en la mente de Dios. Nada más que pues vemos, ¿verdad?, que el hombre pues falló delante de Dios y fue separado. Pero Dios ya tenía el plan, el Señor Jesucristo, que iba a venir para redimirnos. Porque su plan se tenía que cumplir. Y el propósito era salvarnos. Porque ya estábamos en el plan de Dios. Ya estamos en el plan de Dios. Y usted que me está escuchando, usted que me está viendo este video, usted está en el plan de Dios. Dios ya lo conocía antes que usted naciera, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos conocía. Es lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios conoce todas las cosas, todo el futuro. El futuro Dios ya lo conoce. Y aquí está hablando Dios. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando vayamos delante de él, cuando el Señor venga por su iglesia y seamos levantados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos justificados, somos reconciliados por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y vamos a ver ahorita algunos textos de la Biblia en donde podemos ver, ¿verdad?, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos salvos, para llevarnos al lugar que Él ha ido a preparar. El Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La palabra de Dios. Ahí vamos a leer en Mateo 25:34. En Mateo 25:34. Palabra de Dios dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. El Señor Jesús hablando ahí, es el rey ahí. Dice,
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo fue preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Dios nosotros estábamos en la mente de Dios dice, reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque Dios siempre ha sido, y Dios fue el que hizo todo lo que vemos. Dios lo hizo. Nada surgió así de repente o nada. Todo lo que hay fue hecho por Dios para nosotros. Que la palabra de Dios dice, todo lo puso para que fuera todo bendición para la creación de Dios, para el hombre que Dios hizo. Es lo que la palabra de Dios dice, que todo, plantas y todo, hizo para nosotros. Ahí vamos a leer en Juan 17:24. Juan 17:24. Juan 17:24, la palabra de Dios dice: palabra de Dios, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí es lo que la palabra de Dios nos dice: Padre, aquellos que me has dado, que somos nosotros, los que lo hemos aceptado, y usted que no le ha aceptado, también es para usted. Acepte al Señor Jesús y podrá obtener estas bendiciones que dice aquí: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es lo que la palabra de Dios dice. Esto fue San Juan 17:24. Vamos a leer Efesios 1:4. Efesios 1:4. Palabra de Dios ahí dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, nos ha escogido, para que cuando lleguemos a su presencia, vayamos sin mancha, sin pecado, sin contaminación, porque nada de eso va a entrar a la gloria de Dios. Queremos ir con Dios, debemos ser justificados por medio del Señor Jesús, reconciliados por medio del Señor Jesús. Es el que dice que es el que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Es el Señor Jesús el que está intercediendo por nosotros. Fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Ahí leímos en Efesios 1:4. Vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13 dice. 2:13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante el sacrificio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí nos dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Debemos de dar gracias a Dios de que Dios nos haya escogido desde el principio. Desde el principio, como venimos hablando, Dios ya nos tenía en su mente, en su corazón. Dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. La verdad que es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Por medio de Él. Es lo que la palabra de Dios dice ahí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para que lleguemos con el Señor Jesucristo. Ahí vamos a leer en Timoteo, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, la palabra de Dios dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Ahí estamos leyendo 2 de Timoteo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Quitó la muerte y sacó la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por escuchar la palabra de Dios, somos salvos por medio del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Tito. En Tito 1. Dos y 3. Dice la palabra de Dios hasta el 3. Dice: Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza, en la esperanza de la vida eterna. De la vida eterna. Y el Señor ya tenía el plan para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. Es la palabra de Dios y es lo que creemos, es lo que esperamos. La venida del Señor Jesús, para que nos lleve al lugar que ha preparado para nosotros. La palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18. Palabra de Dios. Dice. Vamos a leer del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando anda uno sin Cristo en el corazón, pues vive uno pues alejado de Dios, cuando no tiene uno Cristo en el corazón. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En Dios está nuestra esperanza. En Dios estamos confiando que su palabra, sus promesas, que Él prometió venir por nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra de Dios dice que se tiene que cumplir cada letra, cada coma, cada punto. Así como está la palabra de Dios, se va a cumplir. Dios está hablando, Dios nos habla por medio de un mensaje. La palabra de Dios está llegando por diferentes medios. Por diferentes medios está llegando, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Que el evangelio se iba a predicar todo el mundo. Todas las personas iban a escuchar de la palabra de Dios.
En aquel día no vamos a tener ninguna excusa. No vamos a tener ninguna excusa, porque ya conocemos la palabra de Dios. Y por eso es mejor que ahorita que tenemos vida, que Dios nos da la oportunidad, vengamos a Él. Si ya le hemos conocido y nos hemos alejado, todavía nos está dando la oportunidad hoy de que vengamos a Él. A usted que no lo ha aceptado, no ha hecho esa decisión, ahora también le está hablando. También le está hablando de que venga, que Él le esté esperando. Le está dando vida hasta hoy en este día, para que usted lo acepte y no vaya a la condenación eterna, sino que vaya a la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios, que envió a su Hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Dice, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía, ya sabía, y estamos en su plan. Nada más que hay veces que escuchamos la palabra de Dios y no queremos venir a Él, pero pues Dios nos habla. Dios nos habla y nos puede hablar de diferentes formas. De diferentes formas Dios nos puede hablar. Nada más que también llega el momento también de que Dios habla una vez, habla otra vez. Y habla de diferentes formas, puede hablarnos. De diferentes formas puede hablarnos. Y hay veces que el hombre hace tan duro su corazón que no quiere nada. Llega el momento en que Dios lo deja. Dios deja al hombre. Y pues en aquel día va uno a querer arrepentirse, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya en aquel momento ya no va a ser tiempo de pedir perdón. Por eso, hoy que usted tiene vida, que Dios le ha dado la vida hasta hoy, medite la palabra de Dios. Y si usted cree que necesita al Señor Jesús, usted necesita el perdón, que así debe de ser. Todos debemos de reconocer que necesitamos. En estos momentos es la palabra de Dios y vamos a hacer una oración. Usted que quiere aceptar al Señor Jesús, vamos a hacer una oración y Dios nos escucha y nos perdona. Si nos arrepentimos de corazón, venimos a Él. Y en su rostro vamos a orar. Padre celestial, mi Dios, lleno de amor y misericordia, Señor, venimos a usted. Hemos escuchado su santa palabra, Señor. Hemos reconocido, mi Dios, que somos pecadores, Señor. Venimos a usted pidiendo perdón. El único medio que para llegar a usted, Señor, es el Señor Jesús. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, venimos aceptándolo como nuestro Salvador, Señor. Pedimos que nos perdone todos nuestros pecados, Señor. Y escriba nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando usted venga, Señor, vayamos con usted. Creemos su palabra, creemos sus promesas, Señor, y lo aceptamos como nuestro Salvador, Señor. Acéptenos como sus hijos, Señor. Gracias le damos y ayúdenos para cada día caminar en su camino. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.